Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es esta la noticia del día de hoy, 13 de agosto de 2026. Hoy el Señor nos regala grandes noticias. La noticia es que cuando ustedes y yo encontramos dificultades en el camino, la gente nos ofende, o tal vez nuestra propia familia, o a lo mejor los de la comunidad, o a lo mejor los que son importantes dentro de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia, o a lo mejor el sacerdote, nos ofende en cualquier forma, o usted mismo se ha dejado de ser ofendido porque muchas veces, como nos decía la primera lectura hoy, que este pueblo vive en un pueblo rebelde, dice el profeta Ezequiel, porque hay rebeldía, y entonces tal vez a lo mejor ustedes y yo somos rebeldes dentro de la iglesia, pues somos rebeldes con nuestros líderes, y por eso hay que respetar eso, la jerarquía de la iglesia, habrá que respetarlo. Muchas veces no nos gusta, pero sí hay que ser, según nos dice Hebreos capítulo 13, versículo, si no estoy mal, 17, respetado a tus pastores, porque ellos velan por tu alma. O sea, hay que obedecer a los pastores porque velan por nuestras almas, porque ellos se dedican a hacer eso, a estar sujeto a la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros somos rebeldes porque nos oponemos a las cosas de Dios, nos oponemos las normas de la iglesia. ¿Cuántas personas ha habido en este tiempo? Han fundado muchas iglesias por rebeldía, porque dice, es que la iglesia católica no quiero estar porque esto es una iglesia de idolatría, o cualquier forma de poder decir las cosas acerca de la iglesia de Cristo. Entonces, una rebeldía, y empieza a salirse de la iglesia o no va en ninguna iglesia. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Vamos a leer la primera lectura de este día y verá cómo es el Señor, es bueno con nosotros. Bienvenidos. De la primera lectura, el Evangelio del día de hoy está tomado en San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 19:1. Y en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron de que debía muchos millones, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él y su mujer y sus hijos, todas a sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, se le suplica, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces le agarró por el cuello y él casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se le llenaron de indignación y fueron a compartir al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión a tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor escandalizaba y entregó a los verdugos para que lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está la noticia. Si nosotros tenemos un problema al no escuchar, o somos rebeldes, o no saber perdonar. Aquí el apóstol Pedro nos deja una enseñanza, la pregunta de él: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 o hasta 70 veces 7? Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Pero aquí encontramos en la parábola aquel hombre que le debía mucho dinero a su amo, y ese amo escuchó sus peticiones y lo perdonó y hasta la deuda. Ahora bien, pero este mismo compañero también tiene deudas. Aquí viene la reflexión. Cuando ustedes y yo tenemos ciertas personas que nos deben y no nos quieren pagar, en este caso la plata, pero en este caso cuando ustedes y yo tenemos algún problema con algún familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con todos los demás, ¿las tienes que perdonar? El Señor, el mandamiento es perdonar. El mandamiento es, debe de perdonar. Si nosotros perdonamos, entonces no somos rebeldes, tal y como nos dice en la primera lectura del profeta Ezequiel. Al profeta Ezequiel le dijo el Señor: vives en un pueblo rebeldes, tienen ojos, no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que hemos cometido algún problema con algún familiar, con algún amigo, o con los vecinos, o con lo que nos rodeamos en el trabajo. Pero cuando nosotros debemos reconocer a Cristo y vemos y escuchamos este mensaje, lo vamos a hacer caso y vamos a ir pedir perdón. Nunca debemos dejar solo de escuchar, porque si no nos caemos en la primera lectura. Tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué no oyen? Se hacen los sordos de no querer perdonar a los demás. Es necesario que ustedes y yo debemos de reconocer ese perdón siempre. Si tu esposo te ha hecho daño, perdónalo. Si tu esposa te hizo algún daño, perdonarla. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? Solamente haciendo caso a la palabra de Dios. Solamente no oponerse en las cosas de Dios. Cuando nos habla la palabra rebeldía, significa que es aquel que se opone en los mandamientos de Dios, aquel que se opone y no querer cumplir los mandamientos, en este caso los sacramentos de la iglesia, que no quieren cumplir. ¿Por qué? Porque piensa que es doctrina de hombre y resulta que todo está bajo la escritura. Queridos hermanos, esta es la noticia del día. Debemos reflexionar este evangelio que estoy leyendo, San Mateo capítulo 18, versículo 19 y 19, versículo 1 en adelante. Pero también tenemos la primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 al 12. Bienvenidos a esta reflexión del evangelio, porque tenemos buenas noticias todos los días hasta que